Seguimos en Reperfilar. En el bloque anterior les mostrábamos la respuesta de Vladimir Putin, el premier ruso, al calificativo que usó Joe Biden, presidente de Estados Unidos. Lo llamó asesino y Putin respondió diciendo: el que lo dice, lo es. En este momento estamos conectados con Claudio Fantini, analista internacional. Claudio, buenas noches. ¿Cuál es tu lectura de este nuevo choque de palabras entre las dos personas con mayor capacidad nuclear del mundo? ¿Qué tal, Agustino? Buenas noches. Bueno, lo primero es medir la magnitud del acontecimiento, ¿no? O sea, lo que implica que un presidente de Estados Unidos haya lanzado semejante misil verbal sobre Moscú. Y creo que en este sentido hay que señalar que desde el año 1983 no se había escuchado una acusación muy fuerte. En el 83 fue el famoso discurso de Ronald Reagan en Florida, en el cual habló del Evil Empire, ¿no? El imperio del mal. No era un momento de inmensa tensión. El líder soviético era Yuri Andropov y acababa el liderazgo soviético de desplegar misiles SS-20, que eran misiles estratégicos en toda Europa Oriental, y además el fuego antiaéreo soviético había derribado un avión de línea surcoreano en el oriente de la Unión Soviética. Desde aquel calificativo de imperio del mal que hizo Ronald Reagan en 1983 hasta la fecha, nunca hubo una calificación tan grave y tan directa. Y Reagan habló del Estado soviético. Biden habló de Putin, del presidente de Rusia, o sea, de una persona, no de un Estado. Por eso calificarlo de asesino es verdaderamente muy, pero muy fuerte. Y yo creo que hay que tener en cuenta dos cosas, una objetiva y otra subjetiva. La subjetiva es la necesidad que por estas horas tiene Biden de generar también una cortina de humo que tape un poco o baje de los titulares la fuerte crisis migratoria que tiene en la frontera del sur, y una crisis migratoria que se ha intensificado en alguna medida por las expectativas que él despertó en centroamericanos y mexicanos que quieren emigrar hacia los Estados Unidos. Un hombre tan moderado como Biden, que de repente tenga semejante estridencia para pronunciarse, creo que en esta cuestión subjetiva puede haber una motivación. Las otras son las motivaciones objetivas. La nueva injerencia rusa en un proceso electoral. La inteligencia norteamericana afirma que de nuevo Rusia volvió a tener injerencia en el proceso electoral, en este caso en el de las elecciones de noviembre del año pasado. El caso Navalny, el descubrimiento de que Putin pagaba a mercenarios afganos que mataran a soldados norteamericanos, el ataque cibernético a SolarWinds, que esta empresa que manejaba software de las agencias o tenía entre sus clientes a las agencias más importantes del Estado norteamericano. Bueno, todo eso conforma un combo que podría explicar por qué un hombre tan moderado y normalmente equilibrado ha tenido semejante misil verbal para con el presidente ruso. Claudio, buenas tardes. ¿Esta tensión puede traer consecuencias para la Argentina, teniendo en cuenta que el gobierno de Alberto Fernández está intentando ser equilibrado, tanto con Washington como con Moscú? Yo creo que la consecuencia es generarle más dificultad para esa búsqueda de un lugar en el mundo, que es bastante difícil, que está haciendo el gobierno argentino, porque por un lado intenta llevarse bien con Rusia, como muchos otros países, y por otro lado, al menos el presidente en persona intenta no llevarse mal, por lo menos con la Casa Blanca. Esto que genera una escalada de tensión entre Washington y Moscú, lo que cabe esperar es eso, una gran escalada de tensión, indudablemente dificulta más mantener una relación
equidistante o llevarse bien con uno y también con el otro, Claudio, ¿no? A la Argentina y a todos los países. Quiero aprovecharte para hacerte una última pregunta rapidita. Cuando escuchamos que Putin le dice, el que lo dice lo es, quizás la preconcepción es de que justamente Putin es un asesino y Estados Unidos no lo es, pero si vos lo pensás, la cantidad de guerras, la cantidad de gente que muere bajo órdenes de los presidentes norteamericanos es similar o quizás mayor a la de los rusos. Entonces, hay algo de verdad en la frase de Putin. Yo creo que hay algo de verdad, sobre todo si está referida al Estado norteamericano, que es el que, bueno, ha llevado a cabo, yo no sé si Biden en particular, aunque Biden, por ejemplo, apoyó en su momento la invasión a Irak ordenada por George W. Bush, y cosas por el estilo, ¿no? Pero el hecho de que haya habido, por ejemplo, un atentado como el asesinato del general Qasem Soleimani, un hombre de Estado, ¿no? O sea, no es lo mismo que matar a Osama Bin Laden, Claro, que era la cabeza de una organización terrorista. Soleimani era un hombre de Estado, un alto funcionario de la República Islámica de Irán. Por lo tanto, lo que dice Putin descabellado no es. claro. Como que tampoco es descabellado el calificativo, si bien es muy duro, demasiado explícito, equivale a patear el tablero en términos diplomáticos, pero hay una larga cadena de envenenamientos y acribillamientos a disidentes, a opositores, a enemigos Claro. y críticos de Putin que permiten usar esa palabra, aunque no sea para nada adecuada, salvo que se quiera Sí. patear un tablero. Eso es lo raro en un presidente como Biden. Bueno, Claudio, seguiremos observando desde nuestro lugar en el mundo y divirtiéndonos, calculo, con esta situación. Muchas gracias. Un abrazo a los dos, hasta siempre.